Cuando los masistas hablan de oposición, se refieren a los resabios que quedan de la vieja derecha y que existen en el Parlamento junto con los masistas, y de sus líderes, como Doria Medina, Tuto, el cadáver político de Rubén Costas, y algunos que lo quieren apuntalar al gonista Carlos Mesa. Señores del MAS, si creen que toda esa basura que representan los gobiernos del pasado son la oposición, pues están muy equivocados. La verdadera oposición al gobierno masista corrupto y abusivo está en el pueblo, está en la base, en el ciudadano común de a pie, en el obrero, el maestro. Oposición no es la derecha estúpida junto a sus senadores y diputados que en la práctica le son casi funcionales al gobierno. La real oposición somos aquellos bolivianos que luchamos día a día por mejores condiciones de vida, y en esa lucha hemos chocado ideológica y físicamente contra un gobierno que de socialismo no había tenido nada y que su indigenismo había sido puro disfraz. El MAS resultó más represor que los gobiernos del pasado. ¿Cuántos muertos ya se han cargado hasta ahora? Y para el colmo, corruptos como ningún otro gobierno del pasado. La oposición verdadera somos cada uno de nosotros, que a momentos, mientras se pueda, utilizamos las redes sociales para expresar lo que pensamos y organizarnos también, para luego seguramente vernos en las calles y acabar con la impostura masista. O también para crear conciencia entre cada uno de nosotros, para informarnos, porque las redes sociales hablan aquello que los medios televisivos y radiales ocultan. Así como hemos hecho el pasado 21 de febrero del 2016, donde ese voto del no solo ha sido el rechazo a la repostulación de Evo Morales, sino que también ha sido el repudio a los resabios del pasado que los masistas llaman oposición. Amigos, ha quedado confirmado que los denominados opositores de la vieja derecha son completamente funcionales al gobierno corrupto del MAS. Son la misma porquería en los hechos. Ante el anuncio de Carlos Mesa de que será candidato, los primeros en reaccionar con una simpatía nada disimulada han sido los masistas, porque saben que es el legitimador ideal que necesitaban para asaltar nuevamente el poder, hacer que la gente se olvide del 21F y vayamos a una nueva farsa electoral. Ahora, por otro lado, el gonista Carlos Mesa, desde que el MAS ha asumido el poder, ha venido prácticamente cogobernando con el masismo corrupto. Nunca abrió la boca cuando diferentes sectores de la población enfrentamos al gobierno. ¿Dónde estaba en el gasolinazo, en el Tibnis, el conflicto médico, Yungas, Código Penal, o en la misma campaña por el 21F? Estaba ausente. En los conflictos más jodidos que hemos enfrentado con el gobierno, Carlos Mesa siempre mantuvo un silencio cómplice, porque más le ha importado su carguito pagado como vocero de la demagogia masista, la demanda en La Haya. Por tanto, ingenuos aquellos que piensan que Mesa es antimasista. Quienes estamos en esta trinchera vamos a seguir luchando. Queremos un nuevo Estado, bajo una nueva democracia, donde realmente el pueblo tenga el poder de decisión. Porque hoy, bajo la podrida democracia representativa de los politiqueros, votamos cada 5 años solo para elegir a mañudos que se convierten en nuestros verdugos y que no dudan en meter sus sucias manos a los recursos del Estado para el enriquecimiento de la cúpula gobernante. Repito, Evo no va a salir por las buenas o por las elecciones, saldrá por las malas, derrotado en las calles, así como Goni. Amigos, creo que ya no es novedad el hecho de que el Tribunal Constitucional y la justicia en general esté sometida a los cálculos políticos de Evo Morales y su tropa de masistas. Para estos señores ya no hay leyes o reglas que valgan. Toda la pandilla que hoy está encaramada en diferentes reparticiones del Estado,
mamando y mamando de los recursos económicos, haciéndose prácticamente los nuevos ricos de Bolivia, estos señores van a defender a muerte esa su mamadera de enriquecimiento que es el Estado. Y peor, por los casos de corrupción que ya es descontrolado en las filas del MAS. Miren, cuando estuvimos como dirigentes en la FUL, advertimos que la famosa Asamblea Constituyente era una gran farsa, un engaño. Hoy los hechos y el tiempo nos da la razón. Hoy los masistas se limpian el trasero con su propia constitución, con la cual supuestamente se fundaron el país. Una vez más se confirma que la democracia en el país había sido una farsa, sometida a los deseos del tirano de turno. De la democracia pactada de los neoliberales hemos pasado a la democracia de los yuncos, una democracia sometida a los deseos personales de don Evo Morales y su tropa de masistas, hoy hundida en el charco de la corrupción. Hoy el pueblo ha constatado que el MAS de Evo Morales es la nueva derecha en el país, es el continuismo de los viejos partidos que empobrecieron y endeudaron a Bolivia. Igual de corruptos y vendepatrias. Amigos, soy franco en decirles que yo no soy partidario de Carlos Mesa. Es más, he luchado contra su gobierno y el de Goni. Además, veo gran afinidad política entre Carlos Mesa y Evo Morales por el intercambio de favores que hemos ido viendo en este último tiempo. Pero más allá de aquello y por encima está la decisión del pueblo boliviano y su libertad de definir que ya no quiere a la pandilla corrupta de Evo Morales en el poder. Considero que ya no podemos postergar la lucha para sacar a Evo Morales del poder. Hemos dejado que se burle de nuestra decisión en el 21F en aras de que en las elecciones se lo podía sacar, pero hoy nuevamente nos están viendo la cara de cojudos, así de simple. Miren, les digo con absoluta sinceridad, yo no confío en Carlos Mesa y en el resto de la oposición funcional, por la posición tibia que vienen mostrando estos señores, hasta capaz acepten los resultados que nos imponga el MAS. Espero equivocarme, pero si aquello ocurre, debemos sobrepasarlos en la lucha. No puede haber perdón al masismo y se tienen que ir del poder. Y lo mínimo que vamos a esperar del próximo gobierno es que tienen que ser procesados y terminar en la cárcel, comenzando por Evo Morales y García Linera, por los centenares de muertos en su gobierno, la sangre derramada y por los millones de animales que murieron calcinados en la Chiquitanía. Pero en esta oportunidad no voy a rebundar sobre las acciones mafiosas de los masistas, que por demás ya sabemos cómo actúan, sino que quiero referirme al papel nefasto que juegan los políticos de la denominada oposición. Estos viejos bastardos como Carlos Mesa, Jaime Paz Zamora, Zedilla, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas y otros politiqueros, esta mediocre y funcional oposición han ido corriendo a inscribirse en estas elecciones, dando lugar a lo que exactamente quiere Evo Morales para legalizar y legitimar. Miren amigos, si nos damos cuenta, por la vía de esta farsa electoral, todo ya está cocinado para que el MAS nuevamente tome el poder y con la complicidad de los denominados políticos de oposición. Yo creo que la oposición boliviana, que son los resabios de la vieja derecha, están exactamente a la medida de lo que necesita el masismo corrupto. Masistas y opositores han entrado en campaña politiquera buscando arrastrarnos
como a ovejas hacia la farsa electoral. Quieren que quede en nada la decisión del pueblo boliviano. Amigos, en las últimas horas se viene manejando la consigna o la propuesta de nuevas elecciones, una línea que la vienen repitiendo los de la vieja partidocracia. Me refiero al señor Carlos Mesa, Waldo Albarracín, el señor Camacho del Comité Cívico de Santa Cruz, Doria Medina, etc. Lo que me llama la atención es que no dicen con claridad qué tipo de elecciones. Una elección donde nuevamente aparezcan habilitados el binomio de la corrupción y el fraude. Amigos, yo vengo insistiendo hace muchos años, desde que estuve en la dirigencia universitaria, que la oposición boliviana, que son los resabios de la vieja ultraderecha, no tienen la capacidad de hacerle frente al masismo mafioso. Incluso en todo este último periodo, desde el 21F hasta llegada a las elecciones, han cumplido el rol de ser funcionales y legitimadores de las barbaridades de Evo Morales. El circo de las últimas horas que nos ha presentado Fernando Camacho, que actualmente es la cara visible de este sector ultraderechista, le ha hecho un flaco favor a la movilización, un daño a la lucha. Ahora Evo Morales, de estarse cagando de miedo, ha pasado a cagarse de risa. Señores, yo estoy convencido de que esta oposición funcional a la cabeza de los Camacho, Mesa y otros del famoso CONADE no quieren ir más allá de sus cálculos electoreros o que la movilización siga avanzando y profundizándose, porque ellos temen el riesgo de que la movilización ponga en riesgo también sus intereses materiales de ellos, porque es evidente que la lucha tiende a decir fuera Evo, fuera Mesa, nuevas elecciones con nuevos actores, con nueva democracia que dé cabida a la juventud, acabar con la vieja forma de hacer política, y eso no les gusta y no quieren. Por eso no me parece una ingenuidad la bellaquería que ha hecho Camacho de convertir la movilización en una especie de reality show. Amigos, el pueblo boliviano debe rechazar toda posibilidad de que en la Asamblea Legislativa se apruebe un pacto de inmunidad para Evo Morales y Álvaro García Linera. Es el colmo que los masistas pretendan que Evo Morales y García Linera no sean procesados ni juzgados por todos los delitos y crímenes que cometieron durante su gobierno. No quiero pensar que entre los masistas y el gobierno transitorio haya habido un pacto por abajito para que a cambio de convocatoria a elecciones se haya comprometido esta posibilidad de otorgar inmunidad a Evo Morales. Me llama la atención de sobremanera que esta ley de inmunidad haya aparecido sorpresivamente en plena sesión del Senado, como si no lo hubieran sabido antes tanto oficialistas y opositores. Señores, creo que los cochabambinos y el pueblo en general hemos luchado porque nos hemos cansado de los abusos que cometía el gobierno de Evo Morales. Pero aquello no significa que debamos dar lugar a que se rearticulen nuevos abusivos y con claros rasgos fascistas como es ese grupo autodenominado Resistencia Juvenil Cochala, que no son otra cosa que una reedición de la llamada Juventud Cochala que se articularon aprovechando la última lucha del pueblo boliviano contra la tiranía masista. Los sectores populares y ciudadanos que hemos resistido y enfrentado a los masistas durante estos casi 14 años, no solamente los famosos 21 días, debemos condenar que a nombre de la lucha cochabambina se tomen acciones discriminatorias y racistas
contra personas de origen campesino o mujeres de pollera. Este tipo de acciones, como las que hace este grupo, termina favoreciendo a la prédica discursiva de Evo Morales y los masistas corruptos. Una cosa es enfrentar a los grupos de choque armados por el MAS y una muy distinta, echar de las plazas, como lo que ha ocurrido en Calacala, a los propios bolivianos por su condición de origen o vestimenta. Amigos, Yanine Áñez y Evo Morales son la misma porquería. Tal vez el título incluso me queda demasiado corto, porque en los hechos estamos viendo que toda la tropa de oportunistas que aparecen como alternativa a los masistas corruptos son la misma mierda, politiqueros ambiciosos de poder que aprovechan el mínimo espacio de influencia en el gobierno para aprovechar y sacar ventajas personales y partidarias. La candidatura de Yanine Áñez solo nos confirma lo podrido que está la política en Bolivia, plagada de politiqueros miserables que faltan a su propia palabra, inconsecuentes con sus compromisos y promesas hacia el pueblo boliviano. ¿Con qué moral esta derecha caduca del gobierno transitorio puede criticar algo al abusivo Evo Morales? Era repugnante ver cómo Evo Morales hizo su ley para postularse como candidato en condición de presidente, que le daba lugar a hacer uso y abuso de la plata y los bienes del Estado en su propaganda política. Y eso exactamente es lo que están haciendo estos señores a la cabeza de Yanine Áñez. Están repitiendo aquello que supuestamente criticaban cuando estaban en la oposición. Áñez y su pestilente alianza están aprovechando el mismo mecanismo de Evo Morales, la aberración de que el gobierno con todo su poder pueda ser candidato. O sea, se están acomodando al sistema corrupto y abusivo que nos dejó Evo Morales, una forma de que los que estén en el poder se reproduzcan en el mismo. Amigos, estoy convencido de que las próximas elecciones del 3 de mayo será una competencia entre los masistas mafiosos y toda esta bola de candidatos que son expresión de una derecha caduca, miserable, oportunista, que no tiene nada que ofrecerle al país. Son vergonzosas sus alianzas, más que alianzas, son juntuchas de politiqueros sin programa político. Lo único que les une son pactos en torno a cuoteos de cargos, cuántos ministerios, cuántos senadores, las pegas en el gobierno. Esas son sus miserables aspiraciones. Visión de país o de sociedad no tienen. Finalmente, no quiero hacerlo largo este video, solo quiero llamar al pueblo boliviano a que no despertemos ilusiones en estos politiqueros. Masistas, Áñez, Camachos, Tutos, etc. ya los conocemos. Son gente que está buscando sus propios intereses a nombre de la lucha de los bolivianos. Nunca siquiera se los vio en algún punto de bloqueo o poniendo una pitita de la que tanto hablan. Cualquiera que gane la próxima elección solo será un cambio de corruptos que abusan del poder para enriquecerse y favorecer a los privilegiados de siempre en todos los gobiernos. Más importante para mí es seguir empoderando la capacidad organizativa y de lucha del pueblo boliviano. Solo nuestra capacidad de movilización garantizará que los bolivianos tengamos mejores condiciones de vida. La experiencia nos ha enseñado que en cada elección solo encumbramos y le firmamos cheque en blanco a politiqueros vivillos que rápidamente se convierten en nuestros verdugos. Este pacto, gobierno transitorio y masistas corruptos, también incorpora otros aspectos. ¿Qué concesiones le está haciendo el gobierno transitorio a cambio de prorrogarse en el poder? Pues la sigla del MAS se mantiene pese a que
las normas y las leyes establecen que partido político que hace fraude pierde su personería jurídica y ya no tiene derecho de participar en elecciones. Le dan el perdonazo a los masistas. Segundo, ni siquiera mínimamente se les va a cobrar a los candidatos masistas el grave daño económico del fraude perpetrado el pasado 20 de octubre. ¿Quién va a pagar los 217 millones de bolivianos que los masistas, por hacer su fraude, prácticamente han echado al basurero? Tanta plata. ¿Quién va a pagar? ¿De qué bolsillo va a salir? Pues del pueblo boliviano, señores. Lo mínimo que se debería hacer es que los masistas, que los ex candidatos paguen toda esa plata, los 217 millones de bolivianos, monto que debería ser repartido entre todos los candidatos, empezando de Evo Morales y los que fueron candidatos a diputados y senadores. Pero resulta que el gobierno transitorio, a cambio del favorcito que les han hecho los masistas de aprobar la prórroga, les perdona aquella situación. Claro, los 217 millones no va a salir del bolsillo de Yanine Áñez, de los demócratas, no señores, va a salir en última instancia del pueblo. Es Bolivia quien pierde esos recursos por el fraude que quisieron perpetrar los masistas corruptos en su afán de perpetuarse en el poder. Los masistas deberían devolver toda esa plata si quieren ser habilitados en las próximas elecciones. Eso sería mínimamente lo lógico. Pero no ocurrirá aquello. El MAS podrá participar felices en las elecciones como unas santas palomas que no hicieron absolutamente nada. Todo gracias a los acuerdos que ya tienen con el gobierno transitorio, además de haber pactado prorrogarse en el mandato, con sus 2/3 en el Parlamento, en el Legislativo, esos diputados y senadores mancagastos, levantamanos, que nada bueno hicieron para el país. Todo por los cálculos políticos de Yanine Áñez, que entró al gobierno diciendo que ella únicamente tenía la misión de convocar a elecciones, incluso rechazaba toda posibilidad de ser candidata, pero aquella prédica al día de hoy ha cambiado, porque Yanine Áñez y su entorno de politiqueros están barajando su candidatura y con mucha plata, y además utilizando, reitero, al estilo Evo Morales, el poder del Estado para la campaña política. Lamentable, señores, seguimos en lo mismo. En la práctica, masistas, mafiosos, corruptos no son diferentes a toda esta tropa de politiqueros oportunistas que ahora ven como unas hienas hambrientas la posibilidad de asaltar el poder. Señores, nada menos que el sobrino de Evo Morales es quien impulsa intensificar el uso de transgénicos en Bolivia. ¿Qué tal, ah? El nombre de este señor es Marín Condori, sobrino de Evo Morales, y para sorpresa seguramente de muchos, es parte nada menos que del gobierno de Yanine Áñez. Ocupa el cargo de director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a cargo de la señora Eliane Capobianco, de nacionalidad brasileña boliviana. Este señor, junto al gobierno de Yanine Áñez, que impulsa los transgénicos, al mismo tiempo que ser parte del gobierno, es parte de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, conocida también como ANAPO. Es decir, que está bien metido en el negocio de manera directa con el tema de la agroindustria. Claramente hay una relación de intereses económicos mediante el tráfico de influencias en el Estado. Amigos, día que pasa se pone más en evidencia que Yanine Áñez y su gobierno transitorio es prácticamente una banda mafiosa igual al masismo que gobernó haciendo corrupción a sus anchas
durante 14 años. Y estos casi 6 meses que Yanine Áñez está en el poder han sido nomás el continuismo. Ni bien han entrado estos señores al poder, han empezado a asaltar las arcas del Estado como unas verdaderas hienas hambrientas. Ahí están los casos de corrupción de Entel y FFB y otras reparticiones del Estado. Y lo más grave, mientras el pueblo, cagando pilas en la cuarentena, tratando de sobrellevar esta crisis sanitaria, los del gobierno estaban aprovechando en forrarse de dinero con la plata de todos los bolivianos y atentando la salud, la vida de los bolivianos, comprando esos respiradores baratos y truchos con millonario sobreprecio. Finalmente, amigos, los bolivianos tenemos que darnos cuenta y entender y madurar la idea de que necesitamos cambiar todo este régimen podrido y corrupto de los politiqueros. En este fango de la decadencia corrupta están sin diferencias sustanciales añistas, evistas, mesistas, camachistas, tutos, todos estos políticos que ya conocemos sus nefastos antecedentes, funcionales a un régimen corrupto donde las instituciones del Estado son fuentes generadoras de riqueza para los vivillos que trepan al poder y donde también hay una privilegiada mafia empresarial logiera muy ligada a estos políticos sin importar su color, donde gran parte de la plata de la bonanza económica, por ejemplo, ha ido a parar a los bolsillos de estos empresarios mafiosos conformados por dueños de los medios de comunicación, agroindustriales, monopolios empresariales que tienen contratos irregulares millonarios con el Estado. Luchemos definitivamente por cambiar toda esta estructura de un viejo Estado corrupto que cada día se cae a pedazos. Ya no se trata solamente de cambiar de presidente, necesitamos un nuevo modelo económico, político, jurídico, cambiar todo. Tenemos que comenzar a debatir aquello. Cada politiquero que llega a un puesto de poder utiliza nuestras instituciones estatales como fuentes generadoras de riqueza. En este charco inmundo de la corrupción están tanto masistas y demócratas que se aprovechan de los recursos del Estado desde donde puedan. Necesitamos una verdadera revolución política y cambiar estructuralmente el Estado y sus poderes. Los masistas y los denominados partidos de oposición son la misma porquería, son expresión de la decadencia y la podredumbre de un sistema de gobierno que necesitamos cambiar, pero de manera urgente. No solo necesitamos cambiar de personas, necesitamos cambiar todo el sistema corrupto de la cual forman parte los azules, los verdes, los amarillos y los politiqueros de todo pelaje que llegan a un puesto de poder para terminar siendo la misma porquería. Ahora, por esto que digo, seguramente me llenarán de insultos ambos bandos, pero me resbala. A diferencia de los masistas y de algunos politiqueros de la oposición, yo no tengo que estar defendiendo ninguna pega. Tengo la libertad plena de expresar lo que siento, mi empute, porque tengo independencia política y económica. No dependo de un salario que me esté pagando el gobierno o una alcaldía.